La mayoría de nuestros clientes emprendedores, cuando desean hacer unas etiquetas adhesivas, que les imprimamos unas etiquetas adhesivas para su emprendimiento, no tienen idea de cómo organizar su logo o su etiqueta en la forma que ellos quieren que le hagamos la etiqueta. Si la necesitan circular o si la necesitan rectangular, y mucho menos no saben cómo organizar esa etiqueta en la cabida del material. Normalmente nosotros imprimimos en 1 metro de ancho por 1 metro de alto, o sea 1 metro cuadrado, y ellos no tienen idea de cómo organizar esas etiquetas, cómo hacer la cabida en el material para que quede optimizado. Entonces, este video les quiero mostrar esto. Primero, entonces abrimos un documento nuevo, estamos en Corel. Aquí, recuerden, como les enseñaba en video anterior, como es para impresión, vamos a utilizar la paleta CMYK, no la RGB, sino la CMYK. Aquí le vamos a decir que tenemos un ancho de 100 centímetros por 100 centímetros. O sea, vamos a trabajar en 1 metro cuadrado. Y vamos a manejar una resolución 300 dpi, que es la máxima, para garantizar calidad, sobre todo en las cosas pequeñas que tenga la etiqueta, como textos y cositas muy definidas. Entonces 300 dpi es una calidad óptima para eso. Aquí le damos OK. Aquí ya tenemos en pantalla la plantilla vacía de 1 metro por 1 metro. Lo primero que hacemos es, vamos aquí en diseño, fondo de la página, le quitamos esto que diga imprimir y exportar fondo, o sea que no lo imprima, le ponemos un sólido, ya les voy a explicar por qué estamos haciendo esto. Le colocamos un gris claro y le damos OK. Aquí, como pueden ver, el fondo de la plantilla ya nos quedó grisecito. ¿Esto con qué objetivo lo hago? Como la etiqueta va a ser circular o cuadradita y muchas etiquetas son de fondo blanco, entonces con este fondo del material gris vamos a ver bien la silueta, la figura de la etiqueta. Entonces, esto es una ayuda visual. Y le dijimos que no lo imprima porque si cuando exportemos el archivo, pues el fondo no va a quedar, no lo va a exportar, le va a hacer caso omiso al fondo, pero es una ayuda visual para nosotros. Después de tener esto, hacemos la figura. Vamos a hacer una figura circular. Para hacer el círculo, escogemos la figura de círculo, hundimos la tecla Control y con la tecla Control hundida desplazamos. Esto nos garantiza que estamos haciendo un círculo perfecto. Si yo suelto la tecla Control, él me deforma la figura como un óvalo, como la forma que yo quiera. Si yo quiero garantizar que sea circular, debo tener la tecla Control hundida. Borramos esto que era pues como una muestra. Y ahora vamos a hacer una figurita cuadrada. Entonces lo mismo, si yo quiero que sea cuadrada, Control, con el Control sostenido, desplazo y él siempre me va a hacer la figura cuadrada. Si yo suelto el Control, él me deforma y me deja hacer rectángulos. Si yo quiero que sea cuadrado, Control hundido y hago mi cuadradito y suelto. Una vez que tenemos las dos figuras hechas, las voy a seleccionar y les voy a dar un fondo blanco y les voy a quitar la línea de contorno. Entonces, para seleccionar el fondo hago clic izquierdo en el color que necesito, y para quitar el fondo, para quitar el contorno, hago clic derecho en esta de acá. Entonces le quito la línea de contorno. Como ven, ya quedó sin línea de contorno. Por eso es que necesitaba que el fondo del papel o la plantilla de trabajo fuera gris, para yo identificar mis dos figuritas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a importar los dos diseños que tengo para el ejemplo. Vamos a traer las imágenes. Entonces importamos desde aquí, escogemos nuestras dos imágenes que tenemos seleccionadas y le damos importar y las colocamos aquí. Una vez tengamos las imágenes, entonces vamos a hacer el trabajo. Primero lo que necesitamos hacer es meter, digamos, este smile. Yo quiero que la etiqueta sea circular, que no sea cuadrada como es la imagen. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho sobre la imagen y aquí donde dice dentro del Power Clip y selecciono esta figura. Automáticamente la mete dentro de esa figura. Aquí le digo encajar contenido y que me lo utilice proporcional al relleno. Y no olvides que si te está gustando el contenido de este video, suscríbete al canal,
danos un like, activa la campanita para que no te pierdas ningún video como este. Si yo quiero que lo amarillo quede justo al tamaño del círculo, entonces puedo irme aquí a editar, selecciono y estiro la imagen con el Shift sostenido para que el crecimiento sea desde el centro. Clic sostenido y lo hago desde el centro. Shift y clic sostenido desde el centro. Allí quedó, allí la puedo reducir un poquito. Cuando ya termine de organizarla, entonces le digo finalizar. Entonces aquí ya quedó el smile en una etiqueta circular, no cuadrado como estaba la imagen. Si yo le voy a editar, ustedes pueden ver que el archivo original es cuadrado. Entonces yo quería que mi etiqueta fuera circular. Y ahora si quiero meter estos zapatos en este cuadrado, entonces pues hago la misma operación. Clic derecho dentro del Power Clip y selecciono la figura en la que lo quiero meter. Aquí ya me quedó la figura cuadradita. Si lo quiero estirar, entonces yo le digo que lo proporcione de acuerdo al relleno, o sea, a la figura. Ahí ya quedó proporcionado. Otra cosa que puedo hacer, si yo quiero que los extremos no sean así puntiagudos, sino que queden con un redondeadito, que se ve más elegante, más bonito y también más fácil para pegar las etiquetas. Entonces yo lo selecciono y aquí me cercioro de que el candadito esté cerrado para que yo cuando edite cualquiera de estos se me modifican las 4 esquinas. Entonces yo le doy un redondeo, el que yo quiera. Ahí la dejamos en punto 5 y como ven el cuadradito ya quedó con los extremos redondeados. Se ve mucho más bonito. Una vez tengamos la figura o la etiqueta en la forma que la queremos, esta circular y esta cuadrada, le podemos dar el tamaño. Si yo toco aquí y yo quiero que esta etiqueta sea de 5 centímetros de diámetro, entonces simplemente aquí le doy doble clic y le doy 5 y enter. Como es un círculo, él me modifica, entonces ya quedó de 5 centímetros. Y si este cuadrado yo necesito que sea de 7 centímetros, lo selecciono, me voy aquí a la medida de la figura, doble clic y le doy 7 y enter. Entonces ya me modificó. Entonces ya tengo un cuadradito de 7 por 7 y tenemos una etiqueta circular de 5 centímetros de diámetro. Bueno, y ahora vamos a acomodar esas etiquetas, vamos a hacer la cabida de la etiqueta en el papel que tenemos dispuesto, que es de 1 metro por 1 metro, como ya les mencionaba al comienzo. Entonces arranquemos con la etiqueta circular. Entonces lo primero que hago es seleccionarla, me voy aquí a alinear y distribuir, me cercioro de que tenga aquí en este que dice alinear con el borde de la página y le digo que me lo alinee al lado izquierdo de la página y me lo alinee a la parte inferior de la página. Entonces aquí ya me quedó la figurita en toda la esquina inferior izquierda del papel. Ese sería el primer paso. Ahora yo sé que esto mide 5 centímetros de diámetro, entonces como esta cabida que estamos haciendo es para entregarla para impresión, la distancia que debe tener entre una etiqueta y la otra debe ser de 5 milímetros. Esa es la distancia óptima. ¿Cómo lo hacemos? Entonces aquí en la distancia vamos a hacer unos duplicados. Entonces en la distancia del duplicado, como sabemos que mide 5 centímetros de diámetro, el duplicado en el eje X debe ser de 5,5. De 5,5. Y en el eje Y, o sea hacia arriba, no la vamos a duplicar todavía. Entonces le ponemos 0. Y enter. Entonces lo que le estamos diciendo es que vamos a hacer una copia, un duplicado cada 5,5 centímetros. Entonces selecciono, teniéndolo seleccionado le doy control D y cada vez que le hundo control D él me hace el duplicado. Si yo me acerco, aquí hay 5 milímetros de distancia. Y ahora entonces para hacer el duplicado vertical, que sería el duplicado de las etiquetas en el eje Y,
repetimos la misma operación. Como sabemos que tienen 5 de diámetro y la distancia entre una etiqueta y otra es de 5 milímetros, entonces el duplicado lo vamos a hacer 5,5 pero en el eje Y. Entonces el eje X lo ponemos en 0 y el eje Y 5,5 y Enter. Seleccionamos las etiquetas y le damos Control D. Ahora está haciendo el duplicado en el eje vertical. Una vez terminado, entonces ya tenemos las etiquetas en el arreglo que necesitamos para que nos las puedan traer a impresión. Si yo quiero saber cuántas etiquetas tengo aquí en este momento, pues muy fácil, selecciono, clic sostenido y selecciono, y aquí me dice cuántas etiquetas tengo en ese momento en el arreglo. 162 objetos seleccionados. Muy fácil, no toca contarlos a mano, pues a pedal. Bueno, ahora repitamos la operación con la etiqueta de los tenis viejos. Entonces seleccionamos los tenis. Primero que hacemos es que queremos ponerlos aquí. Entonces aquí en alinear, vamos hasta la esquina y aquí lo podemos mover manualmente con el control hundido para que no se nos mueva. Si yo suelto el control, él se nos mueve para todo lado. Si yo dejo el control hundido, me hace el movimiento ortogonal, o sea, en el eje vertical o en el eje horizontal solamente. Entonces lo bajamos. Aquí lo voy a hacer un poquito al ojímetro para no complicarnos mucho. Una vez tenemos la figura posicionada, entonces recordemos, tiene 7 centímetros por 7 centímetros. Recordemos que la distancia óptima entre etiquetas es de 5 milímetros, es decir, que vamos a hacer el desplazamiento horizontal en 7,5. Entonces ponemos el eje Y en ceros y en el eje X vamos a desplazarnos 7,5. Enter, tocamos la etiqueta y de nuevo Control D. Y estamos haciendo el duplicado de la etiqueta. Ahora para hacer el duplicado vertical repetimos la operación. El eje X lo ponemos en 0 y el eje Y 7,5. Seleccionamos las etiquetas, Control D y vamos haciendo el duplicado hacia arriba. Perfecto. Entonces ya tenemos las etiquetas con una distancia de 5 milímetros, que es la distancia óptima para nosotros poder imprimir y luego hacer el precorte. Si queremos saber cuántas etiquetas tenemos, seleccionamos y nos dice que tenemos 78 etiquetas. Ahora que ya tenemos las etiquetas en el arreglo y la cantidad que necesitamos, debemos exportarlas como un archivo PNG con fondo transparente. ¿Para qué? Para que esta distancia que se ve aquí entre etiquetas no tenga imagen. Entonces el plotter de corte identifica la silueta de cada cuadradito de estos y eso es lo que él va a cortar. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Seleccionamos las etiquetas, vamos a hacerlo con las cuadradas primero. Una vez seleccionadas, vamos aquí a donde dice exportar y vamos a exportar, pongámosle etiquetas cuadradas, lo debemos exportar como un archivo PNG. Le decimos que solamente lo seleccionado y le damos exportar. Él se demora un poco mientras hace el proceso. Aquí le debemos decir que active la transparencia. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Ven que aparecen estos cuadraditos como en medio de cada etiqueta. Esos cuadraditos simbolizan que allí, en ese espacio, no hay imagen. Entonces él está identificando cada silueta de cada una de las etiquetas. Entonces por eso es importante que activemos esto, la transparencia. Si no le activamos la transparencia, entonces lo que sucede es que él cree que todo esto, toda esta panelita, es una sola imagen. Entonces cuando lo pasemos al plotter de corte, él no va a identificar estos espacios en blanco, sino que va a ser un solo elemento, un solo corte. Entonces, le activamos la transparencia, nos cercioramos de que esté a 300 dpi, que es la mayor resolución para que quede bien detallado, y le damos OK. Repetimos el proceso con las etiquetas circulares. Entonces seleccionamos las etiquetas, vamos a archivo, exportar,
Le damos otro nombre, etiquetas circulares, que esté en PNG para que poder activar la transparencia, solo lo seleccionado y le damos a exportar. Aquí ya aparecen las etiquetas, como pueden ver se ven los cuadraditos entre cada etiqueta circular. Eso nos está diciendo que el archivo es transparente y que solamente nos está mostrando los contornos circulares para poder que el plotter de corte identifique cada silueta. Entonces tenemos la transparencia activa, 300 dpi y le damos OK. Finalizado ese proceso, entonces esos dos archivos que obtenemos son estos dos, etiquetas cuadradas PNG y etiquetas circulares PNG. Esos dos archivos son los que nos debes enviar para poder hacer la impresión y el precorte de las etiquetas adhesivas. Si esto te hizo decir no sabía eso, prepárate porque vienen más joyitas como esta. No es magia, es saber usar bien las herramientas y tener este canal siempre a la mano. Nos vemos en el próximo video y éxitos rotundos.